Ya con anterioridad había presentado en el canal 3 videos que hablan justamente de la inconstitucionalidad e incluso de la violación procedimental en el derecho penal cuando se invoca justamente la figura de la prisión preventiva oficiosa. Esa figura que hoy el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, ha presentado justamente un proyecto para la eliminación de esta figura llamada prisión preventiva oficiosa. Aquí arriba voy a dejarte los links para que puedas ir viendo los videos que te comento, ya hice anteriormente hace 6 meses, hace 3 meses aprox, en los cuales te explico esto que justamente la Suprema Corte de Justicia está analizando el día de hoy para eliminar esta figura. Pero recordemos en primer lugar de qué estamos hablando cuando nos referimos a la prisión preventiva oficiosa. Y es que en materia penal, nosotros sabemos que cuando se cometen algunos delitos en específico, que por su gravedad pueden generar diversos elementos externos después de haberse cometido, es que se busca, número uno, que el sujeto que los ha cometido o que ha participado en ellos tenga que llevar su procedimiento, su juicio penal dentro de la prisión. Por eso es que se llama prisión preventiva oficiosa. Ahora, constitucionalmente está regulada en el artículo 19, párrafo 2 de la Constitución. Además, procedimentalmente también la vamos a encontrar en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Déjame explicarte algunos cuantos de los delitos por los cuales aplica esta figura. Hablamos del homicidio doloso, es decir, aquel que se hace o que se realiza con la intención de privar de la vida a la persona, que se conoce previamente que vas a privarlo de la vida y destinas todos los actos u omisiones necesarios para llegar a ese resultado y además los obtienes. El secuestro, por ejemplo, también es otro delito, la violación, los delitos, por ejemplo, que se cometen en contra del libre desarrollo de la personalidad o incluso los delitos cometidos con medios violentos y también, por ejemplo, estaríamos hablando de los delitos cometidos en contra de la nación. Por ejemplo, estos son algunos de los cuales la comisión de ellos inmediatamente aplica para que se invoque esta figura de la prisión preventiva oficiosa, lo cual significa que aun y cuando la persona no ha sido sentenciada en este juicio penal oral, tendría que llevar su procedimiento dentro de un centro de readaptación social hasta el momento de la emisión de la sentencia. Ahora, a raíz de esto que te comento, existen diversas inconstitucionalidades e incluso diversos elementos que, además, no solo de volverla inconstitucional, la vuelven inoperante e ineficaz. Pero déjame ir diciéndote algunos cuantos preceptos al respecto para que podamos identificar los alcances justamente. Y es que, de entrada, en materia constitucional, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un choque de criterios. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del principio pro persona, aquel que se registra en el artículo primero constitucional y en el cual se nos dice que la ley debe de aplicar y además de legislarse o reformarse y además aplicarse siempre en beneficio del ciudadano o de las personas. Eso choca directamente contra los criterios, por ejemplo, del bien jurídico tutelado en materia penal, en donde lo que se busca siempre es la máxima protección, porque entendemos, por ejemplo, en el caso que te mencionaba del homicidio doloso, que el bien jurídico tutelado por la ley, por la norma en este caso, es la vida. Y entonces lo que se busca hacer en la protección del bien es precisamente que al no poder repararlo, se busca que la persona que ha cometido ese delito tenga una retribución por la comisión del mismo. Y entonces la sanción no tendría que ser la mínima, sino la máxima. Eso es justamente un choque de criterios en donde, por ejemplo, yo te acabo de decir que el artículo primero busca que se aplique la ley siempre en beneficio, en pro de las personas, pero el derecho penal establece que se sanciona siempre con la ley más alta o con la que tenga una sanción más fuerte. Y si a esto le sumamos otro criterio, como por ejemplo es el derecho penal mínimo, es decir, aquel en el cual justamente la norma penal tenga una menor incidencia en cuanto a la aplicación procesal penal, es decir, en un procedimiento, pues entonces esa prisión preventiva oficiosa tendría que salir, puesto que en el juicio que se perseguiría a esta persona por el homicidio doloso, sin haberlo probado a través de una sentencia,
se estaría violentando directamente este famoso principio, número uno, pro persona, y número dos, el famoso principio de inocencia que también se encuentra en el artículo 20 constitucional, apartado B. Así que, de entrada, nosotros estaríamos analizando estos preceptos y su posible violación en la comisión de algunos delitos. Por ejemplo, te puedo hablar también acerca de el error en las calificativas al momento de la integración de la carpeta de investigación y su posterior judicialización. Hace rato te comenté y te dije, opera también, por ejemplo, para los delitos con medios violentos. Y resulta ser que, por ejemplo, si nosotros hablásemos de un robo, el robo, hay que decirlo, no está catalogado como un delito de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, existe el robo con medios violentos. Pero ojo, los medios violentos nos hablan de la posibilidad de utilizar justamente un elemento que esté vinculado precisamente para generar una violencia activa, una violencia pasiva e incluso una violencia psicológica que no material para obtener el resultado. Y entonces ahí entraríamos justamente en otra problemática de interpretación justamente de la prisión preventiva oficiosa, porque al no encontrarse el robo materialmente dentro de los delitos catalogados como prisión preventiva oficiosa, tampoco se podría hacer una calificativa para incluir el robo con medios violentos y obligar justamente esta famosa prisión preventiva oficiosa. Así que, bueno, además déjame decirte, en el artículo 19, párrafo 2, se señalan estos delitos que ya te comenté, pero además se sobreentiende que se refiere la Constitución a delitos consumados. Por ejemplo, no pudiéramos establecer prisión preventiva oficiosa si se generara una carpeta de investigación y posterior judicialización por el delito de secuestro en grado de tentativa o, por ejemplo, si estuviéramos hablando del delito de violación en grado de tentativa. Y esto es porque finalmente no se consuma y no se violenta ni la figura delictiva ni la violación al bien jurídico tutelado por la ley. Así que ahí son algunas particularidades justamente de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, recordemos que esta prisión, esta figura, puede durar hasta un término de 2 años, es decir, la persona que ha sido objeto de la prisión preventiva oficiosa por la imputación y posterior procedimiento de algún delito, de los catalogados, puede pasar esos 2 años e incluso pudiéramos establecer que también pudiera pasarse de este término si es que el procedimiento como tal no ha llegado finalmente a su conclusión y a la emisión de la sentencia. Un dato bien importante que es estadístico es que durante por lo menos los últimos 2 años se han tenido más de 226,000 privaciones de la libertad, es decir, personas que están esperando por una sentencia de orden penal y de estas 226,000, alrededor de 92,000 están en prisión preventiva. Entonces, no estoy diciendo que todas esas personas estén injustificadamente compurgando una prisión preventiva sin tener una sentencia. Lo que estoy diciendo en todo caso es que se tendría que analizar las particularidades de cada uno de estos asuntos para poder establecer si realmente esa prisión preventiva oficiosa debe de estar aplicada en la manera en la que está. Así que la Corte en estos días tiene una tarea bastante importante porque además déjame decirte, si nosotros atendemos constitucionalmente a los principios y a las garantías constitucionales que nos enmarca nuestra Constitución, sabemos que de eliminar justamente esta figura de la prisión preventiva oficiosa, tendríamos que adherirnos constitucionalmente al artículo 14 constitucional, lo cual significa que las personas que están compurgando esa prisión preventiva, al momento de la eliminación, tendrían que obtener alguna forma de mantener el proceso en libertad. Y esto sería a través de los elementos que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos otorga, ya sea, por ejemplo, una tobillera geolocalizadora, o ya sea a través de firmas, o ya sea alguna de las otras medidas que el propio Código Nacional establece. Así que, repito, la propia Suprema Corte tiene una chamba bastante fuerte durante estos días
y hay que ver también cuál va a ser el criterio que va a sobreponerse sobre los anteriores que ya comentamos, si es el derecho penal mínimo, si es el principio pro persona o si es la valía del bien jurídico tutelado en materia penal. Así que vamos a ver cómo resuelve la Corte durante estos días. Espero que esta información te sirva, espero puedas compartirla. Si no te has suscrito al canal, hazlo. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.